A las 3:17 de la madrugada, con la camisa abierta y las manos manchadas de sangre que no era mía, entendí algo que me dolió más que cualquier golpe. Mi apellido ya no alcanzaba para salvarme. El pasillo del hospital olía a cloro y miedo. Afuera, la ciudad rugía como un animal herido. Por dentro yo no era distinto. No voy a justificarme. Fui criado para ganar, para morder primero y preguntar después. León Valdés, el que cierra tratos con un silencio, el que no tiembla, el que todos prefieren no mirar a los ojos. El señor Valdés no perdona. Eso dicen, o eso decían, hasta esa noche. Mi hermano menor, Julián, estaba en una camilla, con la vida colgándole de un hilo por un pleito que yo provoqué. Un error de mis hombres. Un mensaje mal calculado. Mi culpa. Me temblaban los dedos cuando me lavé la sangre en un lavabo de metal. El agua corría tibia, sucia, como si también tratara de confesar algo. Subí la mirada y, por primera vez en años, no me reconocí en el espejo. Lo juro. Había un desconocido detrás de mi traje caro y mi mandíbula apretada. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en el piso, junto a la puerta de la capilla del hospital, como si el cansancio la hubiera vencido en medio de una oración. Tenía un suéter azul marino, gastado en los codos, y el cabello recogido a la prisa, con esos mechoncitos rebeldes que no obedecen a nadie. Sus manos sostenían un vasito de café barato, y sin embargo, el pasillo olía a vainilla, a limpio, a casa. ¿Se encuentra bien?, preguntó sin verme, con una voz bajita que me tocó donde nadie me toca, adentro. No contesté, no confiaba en mi voz. Me acerqué y el piso crujió. Ella levantó la cara y me miró. Esos ojos, morena, mirada firme pero dulce, como si el mundo la hubiera golpeado 1000 veces y de todas formas hubiera decidido no endurecerse. Trae sangre en las manos, dijo tranquila. Alguien que ama... Asentí. Eso fue todo lo que pude hacer. La palabra hermano se me atoró en la garganta como culpa vieja. Venga, pidió. Si se queda así, la sangre no se quita bien. Mancha. Había una canastita junto a ella. Gasas, alcohol, un par de curitas, todo lo indispensable y nada más. Abrió un frasquito, empapó una gasa y tomó mis manos sin preguntar nombre, sin pedir permiso al miedo. El alcohol ardió. Su toque más. Respire, susurró. Respiré, y fue raro. Por un segundo, el ruido del hospital se volvió agua, como cuando te sumerges y el mundo calla. Yo, el hombre que comanda, obedecí. ¿Quién está adentro?, preguntó suave, limpiando con cuidado entre los nudillos. Mi hermano, alcancé a decir. Julián. Yo soy Lucía, dijo, y mi nombre, que había sido un arma toda la vida, de pronto pareció una piedra en el bolsillo. Lucía. Lo repetí en silencio, como si al decirlo pudiera amarrarme a algo que no fuera la oscuridad. Me dio una toallita para secarme y se levantó con un movimiento torpe. Noté que temblaba un poco. Tenía frío. Le ofrecí mi saco y me rechazó con una sonrisa breve. Estoy bien, mintió. No lo está, contesté sin pensar, con esa brutalidad que a veces se me sale. Ella parpadeó. No se ofendió. Dejó el vasito de café en el piso, se acercó a la puerta de la capilla y la empujó. Dentro, la luz era amarilla y suave, velitas prendidas, bancos de madera que conocían de rodillas cansadas. Olía a flor cortada y cera caliente. Lucía cruzó el umbral y volteó, esperándome. Entré detrás de ella. Yo, que no le debo cuentas a nadie, crucé una puerta que no era mía, guiado por una desconocida. No sé orar, confesé, con la sinceridad torpe de los que nunca piden. No pidan, dijo, solo siéntese. Nos sentamos. Ella juntó las manos y cerró los ojos. Yo miré el techo como si arriba hubiera una respuesta que cupiera en mis puños. Los minutos se quedaron suspendidos. Apenas se escuchaba el goteo de una llave mal cerrada y el zumbido viejo de un foco. ¿Qué haría si no lo logra?, preguntó de pronto con la voz enterrada en el aire. La verdad es que no lo sabía.
En mi mundo todo se arregla con fuerza, con dinero, con miedo, pero la muerte no negocia. No puedo perderlo, dije. A veces me odia, yo también me odio, pero no puedo perderlo. Lucía abrió los ojos, me miró hondo, como si leyera lo que escondo debajo del traje, esa necesidad enferma de controlar lo que se rompe, ese vicio de buscar lo prohibido solo para sentir algo, mi peor adicción, desear lo que no debo. Nadie está listo para perder, murmuró, pero hay pérdidas que nos regresan, como si el dolor nos obligara a nacer de nuevo. No sé por qué esas palabras me aflojaron el pecho, tal vez porque venían de alguien que también estaba aguardando la noticia que nadie quiere. Señaló una velita sin prender. ¿Le enciende una? No para pedir, para acompañar. Encendí la vela. La flama titubeó, luego se afirmó. Me vi reflejado en ese temblor. Ella sonrió de un modo que me dolió, como si fuera un bálsamo que al entrar quema. ¿Y usted? Pregunté. ¿Por quién espera? Lucía tardó. Miró el suelo. Se mordió el labio como quien atrapa un secreto que ya quiere salir. Mi papá, dijo. Está en cirugía. Un infarto. Es complicado. Le ofrecí el saco otra vez. Esta vez lo tomó. Me quedé con el frío, con el olor a ella, lavanda barata y café, y una nota imposible de explicar. Algo a pan dulce recién horneado, a patio mojado, a domingo. El celular vibró en mi bolsillo. Mensaje: el cirujano quiere hablar contigo, urgente. La garganta me volvió a picar de miedo. Me levanté. Debo ir, dije. Vaya, asintió, y regresé. Podría parecer una frase cualquiera, pero me sostuvo. Salí. El doctor me recibió con una cara que no supe leer. Habló de hemorragias internas, de tiempos, de si respondía o no. Yo hice las preguntas que siempre hago cuando negocio la vida de otros, pero esta vez no había cláusulas. Su hermano es fuerte, concluyó. Lo sabremos en un par de horas. Asentí. Volví a la capilla, y ella ahí, esperándome como si yo fuera el que necesitaba más noticias. ¿Y? Preguntó poniéndose de pie. 2 horas, dije. 2 vidas. Se rió bajito. Fue hermoso y cruel. Cerró los ojos un segundo. Al abrirlos ya no estaba tan lejos. León, solté. Me llamo León. Lo sé, dijo. Me quedé mudo. ¿Cómo? ¿Quién era ella? Lucía se encogió de hombros. No hay muchos hombres con ese reloj y esos ojos en la madrugada de un hospital público. Además, hizo una pausa que se me clavó. He escuchado su nombre demasiadas veces donde duele. Me ardió el orgullo y la vergüenza. Nadie me hablaba así. Nadie se atrevía. Quise defenderme, decir cualquier cosa que me regresara el control. Pero sus siguientes palabras me desarmaron. No vine a juzgarlo. Vine a acompañar. Es lo único que puedo hacer por mi papá y por usted. Me senté otra vez a su lado, a centímetros. El silencio se hizo cómodo, como una cobija prestada. La flama de las velas movía sombras en sus pómulos. Había un hoyito en su barbilla cuando apretaba la boca para que no se le quebrara la voz. Lo supe. Ahí empezó mi caída. Porque en esa capilla, con el mundo ardiendo detrás de las puertas, sentí el primer tirón de un deseo que no debía nacer, la necesidad de quedarme, de escuchar cómo respiraba, de robarle al destino 5 minutos más con ella. Yo que siempre había caminado sobre la orilla, me vi buscando la forma de saltar. Si mi hermano vive, dije con una fe que no era mía, le debo algo. No me debe nada, señor Valdés, contestó. Solo hágase cargo de lo que le corresponde. ¿Y si lo que me corresponde es verla de nuevo? Lucía no respondió. Sonrió apenas. Fue un sí con miedo. Fue un no con esperanza. Fue el filo exacto donde el placer y el dolor aprenden a pronunciar el mismo nombre. Y ahí, sin saberlo, nació nuestro secreto. No sé cuándo dejé de dormir tranquilo. Tal vez fue la noche en que ella me miró por última vez y me pidió distancia. O quizá fue antes, cuando entendí que el deseo no siempre grita, a veces susurra. Y ese susurro llevaba su nombre Abril. Pasaron semanas. Yo fingía seguir mi rutina. Reuniones, contratos, cenas con rostros vacíos y risas ensayadas.
pero algo en mí se había movido, como un músculo olvidado que empieza a doler cuando vuelve a sentir. Abril había dejado una grieta pequeña, pero suficiente para que la luz se colara, y también los fantasmas. Comencé a buscar excusas para verla. Una donación más al proyecto de la orquesta, una inspección de seguridad, una visita casual. Nadie sospechaba, nadie se atreve a cuestionar mis decisiones, pero yo sabía que no era trabajo, era necesidad. La necesidad más peligrosa de todas, la de volver a mirar algo que me hacía sentir humano. La encontré una tarde en el auditorio vacío, limpiando instrumentos con un trapo húmedo. La luz del atardecer caía sobre su rostro y el polvo en el aire parecía bailar a su alrededor. Por un momento pensé que la estaba soñando, y si era un sueño, no quería despertar. No pensé que volverías, dijo sin girarse, como si me hubiera estado esperando. Yo tampoco, respondí con la voz más baja de lo normal. No deberías estar aquí. Tú tampoco. Trabajo aquí. Y yo trabajo contigo, mentí. Ella se rió. Su risa era la única música capaz de romper mi armadura. Después de un silencio largo, se sentó sobre el escenario y me hizo una seña. Me acerqué, aunque sabía que cada paso hacia ella era una traición a mi promesa. Nos quedamos ahí, uno frente al otro, sin hablar. Hasta que ella preguntó, ¿por qué siempre pareces triste? Nadie me hacía preguntas así. Nadie quería respuestas de verdad. Yo no supe qué decir. Tal vez porque la tristeza no se explica, se carga. Así que solo murmuré, porque ya amé una vez, y todo lo que amé se destruyó. Ella bajó la mirada como si entendiera. Yo vi sus dedos temblar sobre el violín, y entonces lo tocó. Una melodía lenta, casi un suspiro, sonaba a perdón, a todo lo que no se dice, a lo que se siente en silencio. El eco llenó el auditorio vacío, y por primera vez en muchos años me permití cerrar los ojos sin miedo. Cuando la canción terminó, me di cuenta de que había lágrimas en mi rostro. Ella no dijo nada, solo extendió su mano. Su piel rozó la mía, y todo el aire del mundo pareció detenerse. No fue un toque sexual, fue algo más profundo. Como si dos heridas se reconocieran. No llores, susurró. No puedo evitarlo, dije. Yo tampoco. Su voz quebrada fue la nota más honesta que escuché en toda mi vida. A partir de esa tarde, cada encuentro con Abril se volvió un ritual secreto. Cafés rápidos, caminatas cortas, miradas que duraban más de lo permitido. Nunca cruzamos la línea, pero todo en nosotros pedía hacerlo. El deseo no siempre necesita cuerpos. A veces basta con la distancia justa para que duela. Yo la veía cuidar a su madre, reír con los niños, soñar con abrir un taller de reparación de instrumentos. Era luz. Y yo era la sombra que la seguía a todos lados. Una noche decidí protegerla sin que lo supiera. Puse a mis hombres a vigilar su calle. Néstor Lara, mi rival, se había acercado demasiado. Había hecho preguntas, había intentado financiar la orquesta, y cuando alguien así se interesa en una muchacha como Abril, no es por arte, es por poder, y el poder siempre cobra caro. Fui a verla. Le mentí otra vez. Le dije que necesitaba una revisión del auditorio, pero solo quería verla una vez más, asegurarme de que estaba bien. La encontré afinando su violín, con el cabello recogido y las manos temblando. Había llovido y el aire olía a tierra mojada. Ella me miró sin sorpresa. «Sabía que vendrías», susurró. «¿Cómo lo sabías?» «Porque los que están rotos se reconocen entre ellos». Esa frase me partió en dos. Quise decirle que sí, que estaba roto, que todo lo que tocaba se rompía, pero ella dio un paso hacia mí, suficiente para que todo el autocontrol que había construido en años se desmoronara. No la besé, pero lo pensé. Y ella lo sintió. Su respiración cambió, su mirada bajó a mis labios, y en ese instante el mundo se quedó mudo. No había orquesta, ni lluvia, ni enemigos, ni promesas. Solo ella, solo yo. Solo el deseo de algo que no debía existir. Entonces hizo algo que me destruyó por dentro. Tomó mi mano y la colocó sobre su pecho. ¿Lo sientes?, me preguntó con la voz rota. Sí, no es miedo, dijo. Es vida, y tú la apagas cuando te alejas. Me quedé inmóvil.
Mi mente gritaba, «detente». Mi corazón susurraba, «quédate». Y entre ambos nació el silencio más intenso que he sentido jamás. La puerta del auditorio se abrió de golpe. Una figura apareció en la oscuridad, Néstor Lara. Su sonrisa era una amenaza, y entendí que nada volvería a ser igual, porque ese amor que tanto intenté esconder acababa de volverse un arma. La puerta del auditorio se cerró con un golpe seco. El sonido rebotó en las paredes y nos dejó a los tres en un silencio que dolía. Abril aún tenía mi mano sobre su pecho. La retiró despacio, como si temiera romper algo más que el momento. Néstor Lara se acercó con esa sonrisa suya, de víbora elegante, arrastrando el eco de sus zapatos caros sobre el piso. «Vaya, vaya», dijo con voz baja, venenosa. No sabía que el señor Valdivia invertía en talento joven de una manera tan personal. Su mirada la desnudó. Ella dio un paso atrás, y yo sentí el fuego subirme por la sangre. «Cuida tus palabras, Néstor», le advertí. «Solo observo. No todos los días uno encuentra al gran Iker Valdivia compartiendo escenario con una violinista de barrio. ¡Qué inspirador! Había veneno en cada sílaba. Y también una amenaza. Yo lo conocía demasiado bien. Néstor no hablaba por curiosidad. Hablaba porque ya sabía. Supe entonces que alguien lo había informado, que mis movimientos no eran tan invisibles como creía, y que Abril, sin saberlo, estaba en peligro. Esa noche, después de que Néstor se marchó con su veneno, me quedé con ella en el auditorio. No hablamos, no nos tocamos. Solo permanecimos sentados en medio del escenario vacío, mientras la lluvia golpeaba los ventanales. Ella sostenía el violín sobre las rodillas, pero no tocaba. Yo sostenía la culpa en las manos, pero tampoco decía nada. Hasta que ella rompió el silencio. «¿Quién era ese hombre?» «Un enemigo», respondí. «¿Por qué vino?» «Porque quiere lo que tengo, y ahora también te quiere a ti». Ella bajó la mirada. «Entonces será mejor que ya no me busques, Iker. No puedo prometer eso. Pero deberías». Me quedé viéndola, intentando grabar cada detalle de su rostro, las pestañas húmedas, la respiración temblorosa, el hilo de cabello pegado a su mejilla. Quise decirle que no podía dejarla, que ya era tarde, que no era un capricho ni un juego. Era algo que me había devuelto el aire y sin ella volvería a ahogarme. Pero no dije nada. A veces el amor se demuestra con el silencio. A veces el silencio mata. 2 días después recibí un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Ella, saliendo de su casa. Y un mensaje al reverso. «Si no te apartas, la próxima no será solo una foto». El corazón me dio un vuelco. Mis manos temblaron no por miedo, sino por furia. Llamé a mis hombres, ordené protección. Quería mantenerla a salvo, aunque eso significara encerrarla. Pero Abril no era una mujer que aceptara jaulas, ni siquiera de oro. Esa misma noche fui a buscarla. La encontré afuera de su vecindad, regando unas plantas viejas con una botella cortada. El olor del jazmín llenaba el aire. Su madre dormía. Y yo llegaba a romper la paz. «No puedes seguir aquí», le dije. «¿Por qué?» «Porque te van a usar contra mí. No soy un arma, Iker, soy una persona». Sus palabras me atravesaron como un disparo. Era verdad, pero el miedo me podía más. Me acerqué. Tomé su rostro con ambas manos. Ella me miró sin moverse, con esa mezcla de ternura y desafío que solo ella sabía tener. «No te voy a perder», le susurré. «No puedes perder algo que nunca fue tuyo», respondió con los ojos brillando. Y ahí se rompió algo. En ella, en mí, en el aire. No sé quién se acercó primero. Solo sé que sus labios estaban temblando, que mi respiración era un huracán, que su piel olía a lluvia, a miedo y a deseo. Nos besamos. Por fin, como si la vida entera nos hubiera llevado hasta ese instante. No fue un beso de fuego. Fue uno de necesidad, de rescate, de rendición. Cuando se apartó, tenía lágrimas en los ojos. «No me salves, Iker», dijo apenas en un hilo de voz. «Solo quiéreme si puedes hacerlo sin destruirme». Y se fue, cerró la puerta, dejó el aroma del jazmín flotando. Y me dejó con el alma vacía. Esa noche no dormí. Vi desde la ventana cómo 2 hombres observaban su edificio desde un coche oscuro.
Lara ya había comenzado su juego. Y yo tenía que elegir entre salvarla o tenerla. El amor se vuelve peligroso cuando hay poder de por medio. Y el mío estaba a punto de convertirse en su condena. Al amanecer tomé una decisión que me desgarró el alma: alejarla. No por falta de amor, sino por amor. Porque cuando amas algo demasiado, lo último que quieres es verlo sangrar por tu culpa. Pero lo que uno intenta proteger, a veces el destino se encarga de destruirlo de todos modos. Intentar olvidarla fue como intentar no respirar. El cuerpo se niega, la mente se cansa, el alma simplemente no puede. Pasaron días que parecían años. Yo trabajaba como un autómata. Firmaba contratos, daba órdenes. Asistía a cenas donde las risas sonaban falsas, donde el cristal de las copas escondía el eco del vacío. Pero en cada silencio, en cada pausa entre palabra y palabra, estaba ella. Abril, el nombre que había vuelto mi pecho un campo minado. Intenté distraerme. Regresé al gimnasio, a las juntas, a los lugares donde antes encontraba sentido. Nada servía. Ni el whisky caro, ni la compañía superficial, ni el poder que durante años me había hecho sentir invencible. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba. No hay poder posible cuando un recuerdo te domina. A veces la veía a lo lejos, en la televisión local, tocando con su grupo de jóvenes músicos en una pequeña presentación. Sonreía. Esa sonrisa era mi condena y mi redención. No podía acercarme, lo sabía, pero tampoco podía apartar la mirada. Era un castigo dulce, un deseo que no se extingue aunque te queme. Una noche, después de semanas sin dormir, decidí volver al auditorio. Vacío, polvo, luz tenue. El eco de su música seguía flotando en el aire. Me senté en la misma silla donde la vi tocar por primera vez. Ahí, entre el silencio y mi culpa, recordé cada detalle. Su voz, sus manos, su forma de mirar el mundo como si aún creyera en la belleza. Y me odié, porque había convertido algo puro en algo peligroso. Porque mi mundo estaba hecho de secretos y ella merecía luz. Pero ya era tarde. Yo la había arrastrado a mis sombras. ¿Por qué regresaste? Escuché una voz detrás de mí. Volteé y ahí estaba ella. Abril, con un suéter viejo, el violín en una mano y la mirada cargada de reproches y ternura. El corazón se me detuvo. No debía verte, murmuré. Entonces vete, dijo sin moverse. No puedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Y los míos también. Nos acercamos despacio, como quien camina hacia el borde de un abismo sabiendo que caerá. ¿Por qué haces esto, Iker?, preguntó con un temblor en la voz. Porque no sé hacer otra cosa. ¿Amar? Destruir lo que amo. Hubo un silencio espeso, casi tangible. Ella respiró hondo, guardó el violín, y sus manos quedaron suspendidas, sin saber dónde ir. Yo di un paso más, y otro, hasta que estuve tan cerca que pude oler su perfume, ese aroma leve a jazmín y madera. No puedo odiarte, susurró. Lo he intentado. No lo hagas. Odiarme es una forma de quedarte. Entonces me tomó el rostro con ambas manos, con una suavidad que dolía, y me besó. No como antes, no con miedo, sino con entrega, con la desesperación de quien sabe que ese beso puede ser el último. Fue un beso largo, tierno y feroz al mismo tiempo. No hubo palabras. Solo respiraciones entrecortadas, lágrimas, el roce de su piel contra la mía, y esa sensación de que el mundo podía colapsar en cualquier momento. Cuando nos separamos, ella apoyó la frente en mi pecho. Esto no puede seguir, Iker, murmuró. Nos va a destruir. Ya lo está haciendo, pero si me dejas, también me mata. Ella levantó la cabeza, me miró con esos ojos que sabían demasiado, y dijo algo que me dejó sin aire. Entonces muere conmigo. A partir de esa noche todo cambió. No fue un acuerdo. No hubo promesas. Solo una rendición silenciosa. Nos veíamos en secreto, entre ensayos y noches lluviosas. Compartíamos cafés tibios, caricias contenidas, risas breves que sabían a pecado. Yo le enseñaba a conducir. Ella me enseñaba a escuchar. Era nuestra burbuja, un refugio, un error hermoso,
Pero la felicidad, cuando nace del peligro, siempre tiene un precio. Y el nuestro estaba a punto de cobrarse. Una tarde, mientras la esperaba afuera de su casa, vi nuevamente el coche negro de Néstor. Esta vez no estaba solo. Un hombre bajó con un sobre en la mano. Me observó directo a los ojos y sonrió. Supe en ese instante que algo grave estaba por venir. Esa noche Abril no llegó al ensayo, ni a casa. Su teléfono estaba apagado. Fui a buscarla a todas partes. El auditorio, la vecindad, el hospital. Nada. Solo silencio. Hasta que recibí una llamada. Una voz anónima distorsionada me dijo: «El amor tiene un precio, Valdivia, y tú lo vas a pagar». El corazón me cayó al suelo. Sabía quién estaba detrás. Sabía lo que quería. Y por primera vez en muchos años tuve miedo. No de perder poder, ni dinero, sino de perderla a ella. El amor que debía salvarme acababa de convertirse en mi castigo. Nunca olvidaré esa llamada. Esa voz metálica que me robó el aliento, que hizo que el mundo se me cerrara como un puño. No dijo su nombre, pero no hacía falta. Solo Néstor Lara tenía ese tono frío, calculado, de quien disfruta ver a otro hombre arrodillarse. El mensaje fue corto, casi susurrado. «Si la quieres viva, deja el contrato de Petróleos del Pacífico. Esta vez no se trata de dinero, Iker. Se trata de lo que más duele». Colgué. Y por primera vez en años sentí miedo de verdad. No el miedo del fracaso, ni el miedo de perder poder. Era miedo de perder a Abril, de que su voz se apagara para siempre por culpa mía. Moví todo lo que tenía que mover. Mis hombres rastrearon la llamada, los autos, los registros. Nada. Ella había desaparecido. Y con cada hora que pasaba, algo dentro de mí se rompía un poco más. Pasé 3 días sin dormir, caminando por mi oficina como un animal enjaulado. Había papeles por todos lados, café frío, cigarros a medio apagar. Los espejos reflejaban a un hombre que ya no era yo. No el magnate seguro, arrogante y distante, sino un tipo derrotado, vacío, con la mirada perdida en una promesa rota. Recordaba su risa, su forma de tocar el violín con los ojos cerrados, como si el mundo se detuviera. El olor a jazmín en su cabello, la ternura con la que me decía mi nombre, como si no fuera una maldición. Y cada recuerdo era un golpe. El amor, entendí, es una guerra silenciosa donde uno siempre termina perdiendo algo. Y yo ya lo había perdido todo. La encontré al 4.º día, o mejor dicho, ella me encontró a mí. Fue en mi casa, una madrugada sin luna. Escuché el timbre y salí con el corazón en la garganta. Abrí la puerta y ahí estaba. Abril, mojada, temblando, con un rasguño en el rostro y el violín colgando del hombro. Sus labios temblaban, sus ojos vacíos. «¿Qué te hicieron?», le pregunté acercándome. Ella dio un paso atrás. «No hables, Iker, no preguntes, solo abrázame». Y la abracé, con fuerza, como si al hacerlo pudiera devolverle la vida. Su cuerpo estaba helado. Lloró en silencio, con la cara escondida en mi pecho, como si el llanto fuera un lujo que ya no se podía permitir. Después de un largo rato murmuró: «Me usaron, Iker. Querían que te dijera dónde guardas tus documentos, que firmara algo, no sé qué, pero no lo hice». «¿Quién?». «Ese hombre, Néstor, y otros». Mi sangre se encendió. La furia me subió por la garganta. Quise salir, destruirlos a todos. Pero ella me detuvo, sujetándome la mano con fuerza. «Si haces algo te matarán, ya saben dónde estás». «No me importa». «A mí sí», susurró al borde del llanto. «No quiero que te pase nada por mi culpa». La miré, y en ese instante supe que no había marcha atrás. Que lo nuestro había cruzado la línea del deseo y se había convertido en algo más peligroso: amor verdadero. Esa noche la cuidé. Le preparé té, le di mi camisa más suave, le prometí que no iba a dejarla sola otra vez. Ella apenas comió. Estaba frágil, rota, pero viva, y eso era suficiente para mí. Nos quedamos en silencio, sentados en la sala, mientras afuera la ciudad dormía. Ella tenía la cabeza apoyada en mi hombro. Yo acariciaba su cabello con cuidado, como si fuera de cristal. «¿Por qué me amas, Iker?», preguntó de pronto con la voz baja. «Porque no puedo no hacerlo. Pero soy un problema. Yo también. Tú tienes poder. Y tú tienes lo que el poder no puede comprar: paz». Se rió.
Una risa cansada pero hermosa. Entonces estamos condenados, dijo. Tal vez, pero si voy a condenarme, prefiero hacerlo contigo. Ella levantó la mirada, y en ese momento lo entendí todo. No importaban las amenazas, ni el dinero, ni el miedo. Porque cuando dos personas se eligen en medio del caos, ya no hay vuelta atrás. Pasaron los días. Yo intentaba mantenerla a salvo, lejos del escándalo, del ruido, de los enemigos. Pero la calma no duró. Nunca dura. Una tarde, mientras Abril dormía en mi cama, recibí un mensaje en mi celular, sin remitente. Solo una frase, una que me heló la sangre. Sabemos que la escondes. Esta vez no fallaremos. Y junto a ese mensaje, una foto. La fachada de mi casa, tomada esa misma noche. El miedo se convirtió en furia, la furia en desesperación, y la desesperación en un plan. Esa noche juré que no iba a correr más, que no iba a esconderla ni esconderme, que si el amor debía costarme la vida, entonces la daría con gusto. Porque hay amores que no nacen para durar, sino para cambiarte para siempre. Esa noche, la ciudad parecía contener la respiración. El cielo no tenía luna. Las calles estaban húmedas, brillando bajo la luz amarilla de los faroles, como si el asfalto guardara lágrimas. Adentro, en mi casa, Abril dormía profundamente, enredada entre las sábanas blancas, con la serenidad de quien al fin se siente a salvo, aunque solo sea por unas horas. Yo la observaba en silencio. Había algo sagrado en verla dormir. El movimiento leve de su pecho, el cabello desordenado cayendo sobre la almohada, el violín apoyado contra la pared como un guardián mudo. Nunca imaginé que un hombre como yo, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, terminaría temblando frente a la paz de una mujer. Y sin embargo, temblaba, porque sabía que esa calma era mentira. Sabía que afuera, en algún rincón de la oscuridad, alguien esperaba mi error, el momento exacto para arrebatarme lo único puro que me quedaba. Pasé horas de pie frente a la ventana. No podía dormir. Encendí un cigarro. Lo apagué sin fumar. Mi cabeza era un torbellino de nombres, fechas, amenazas, estrategias. Pero debajo de todo eso había un solo pensamiento. Si la tocan, el mundo arderá. Tomé el teléfono y llamé a uno de mis hombres, Saúl, el más leal. Necesito vigilancia en los alrededores. Nadie entra, nadie sale. Todavía no, pero va a pasar. ¿Y si encuentran a Lara? No quiero que lo maten. Todavía. Y entendido. Colgué y caminé hacia la habitación. Ella seguía dormida. Me senté a su lado. La luz tenue del pasillo dibujaba sombras sobre su piel. Extendí la mano, sin tocarla, solo para sentir el calor que emanaba. Era tan frágil, tan viva, tan prohibida. En ese instante deseé que el tiempo se detuviera. Solo lo suficiente para quedarme ahí, mirando lo imposible, sin tener que pagar el precio. Pero el destino nunca negocia. Cerca de las 3 de la madrugada, un ruido en el patio me sacó del trance. Un golpe leve. Después, el crujido de una puerta que no debía moverse. Fui hasta el escritorio y saqué la pistola que no tocaba desde hacía años. Mis pasos eran lentos, medidos, invisibles. Abrí la puerta del pasillo y el aire me golpeó con un olor extraño. Perfume. No el de Abril. Otro. Uno caro. Uno que conocía demasiado bien. «Sal de ahí, Néstor», dije sin temblar. «Siempre tan perceptivo», respondió su voz, suave, venenosa. «No vine a hablar de negocios, Iker. Vine a devolverte algo». Y entonces, de la oscuridad, salió un hombre alto, vestido de negro, sujetando a Abril por el brazo. Ella estaba despierta, con los ojos llenos de miedo, pero sin llorar. Tenía la dignidad de una reina, incluso en la desgracia. «Suéltala», ordené. «Con gusto. Pero antes hablemos del contrato que firmaste con el gobierno». Sonrió. «Entiéndelo, no es personal». Bueno, casi. El arma en mi mano pesaba más que nunca. Podía matarlo. Podía hacerlo sin dudar. Pero él lo sabía, y por eso sonreía. Porque detrás de él, afuera, había más hombres. Y si yo disparaba, ella sería la primera en caer. Néstor dio un paso hacia mí. «Te dije que el amor te iba a costar caro. No imaginé que tanto». «Te equivocas», le respondí.
No tienes idea de cuánto estoy dispuesto a pagar. Hubo un silencio. El viento entró por la ventana moviendo las cortinas. Una tensión eléctrica llenó la habitación. Entonces de pronto un sonido quebró el aire. El violín. Abril lo había tomado con las manos temblorosas, apuntando el arco hacia él como si fuera un arma. «No te atrevas a tocarlo», dijo con voz firme, llena de coraje. Y antes de que Néstor pudiera reaccionar, lo golpeó con toda su fuerza. El arco se rompió. El golpe no lo derribó, pero fue suficiente para que yo disparara. Una sola bala. Un grito. El caos. Los hombres afuera comenzaron a moverse. Saúl y los míos entraron. Hubo golpes, gritos, pasos, disparos, todo en segundos que parecieron siglos. Cuando el ruido cesó, Néstor estaba en el suelo, herido, pero vivo. Abril temblaba. Yo corrí hacia ella. «¿Estás bien?» «Sí, creo que sí». La abracé. Su corazón latía tan rápido que podía escucharlo. Yo también estaba temblando, pero no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de hacer. La policía llegó después. Todo se volvió ruido, luces, declaraciones. Yo tenía sangre en las manos, otra vez, como aquella primera noche en que todo comenzó. Pero esta vez no era mi sangre, era la de un enemigo vencido. Y también la del hombre que había matado una parte de mí para salvar lo único que amaba. Horas después, cuando por fin quedamos solos, ella me miró con los ojos húmedos y me dijo: «No quiero que esto te destruya». «Ya lo hizo», respondí sonriendo con tristeza, «pero al menos me destruyó por algo que vale la pena». Ella apoyó su cabeza en mi pecho. Y por primera vez desde que la conocí, lloró sin miedo. Yo la abracé más fuerte. No dije nada. Solo supe que ese amor, nacido entre peligro y culpa, había cruzado todas las líneas. Y que no importaba lo que viniera después, porque ya no había regreso posible. El sol comenzaba a salir cuando ella se quedó dormida entre mis brazos. La luz tocó su rostro. Y comprendí que incluso en la tragedia había belleza. Una belleza que el tiempo no podría borrar. El amor que había intentado esconder. Ahora era mi verdad más grande. Y aunque todo el mundo se viniera abajo, no pensaba soltarla jamás. El amanecer llegó lento, casi tímido. El sol se filtraba por las cortinas rasgadas, tiñendo el cuarto de un dorado triste. Abril dormía en mis brazos, con el cuerpo cansado y la respiración tranquila. Yo no podía apartar la mirada de ella. Había algo casi irreal en ese momento, como si después de tanto dolor, el universo nos hubiera concedido un respiro. Pero los respiros no duran. Y la paz en mi vida siempre cobra caro. Afuera, la prensa ya sabía lo ocurrido. Empresario Iker Valdivia involucrado en tiroteo nocturno. Los titulares corrían como fuego, y con ellos, las mentiras. Decían que Néstor estaba en coma, que yo había huido, que Abril era mi amante escondida. No sabían nada, pero todos hablaban. El escándalo crecía, y nuestra historia, que hasta entonces había sido un secreto, empezaba a oler a peligro y vergüenza. Esa mañana, mientras ella aún dormía, recibí la llamada de mi abogado. «Tienes que desaparecer unos días, Iker. La fiscalía va a pedir tu testimonio y si te quedas, te van a culpar de intento de homicidio. Y Néstor sigue vivo, pero no por mucho. Entonces no me voy». «No seas idiota. Si muere, serás el único responsable». Colgué. No podía huir. No esta vez. No después de todo lo que había pasado. Fui al dormitorio. Ella se despertaba, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Qué pasa?», preguntó al notar mi expresión. «Nada que no supiéramos que iba a pasar», respondí. «Van a venir por mí». «¿Por ti? ¿Por qué?» «Porque siempre se castiga al que no se arrodilla». Ella se levantó de golpe. «Entonces me iré contigo». «No, Abril». «No me digas que no», gritó con los ojos brillantes. «No me dejes otra vez, por favor». «No lo hago por mí, lo hago por ti». Hubo un silencio que pesó como una sentencia. Ella bajó la cabeza temblando. Yo me acerqué, la tomé de la cara con ambas manos y la obligué a mirarme. «Tienes que confiar en mí. Si te quedas, te destruirán». «Ya me destruiste tú, Iker». Sus palabras me cortaron el aire. Era verdad, aunque doliera. Mi amor había sido un refugio y una tormenta. A mediodía la policía llegó.
Ruidos, voces, flashazos de cámaras. Abril se escondió detrás de la puerta temblando. Yo salí con las manos arriba. No opuse resistencia. No dije una palabra. Solo la miré una última vez y ella entendió lo que mis labios no podían decir. Te amo, pero no puedo quedarme. Las horas siguientes fueron un borrón de luces frías y pasillos grises. Interrogatorios, papeles, miradas de desprecio, periodistas como buitres. Yo respondí lo justo, ocultando su nombre en cada frase, protegiéndola incluso con mi silencio. Durante esos días en la celda, lo único que me mantenía cuerdo era su recuerdo. Cerraba los ojos y la veía. Recordaba cómo tocaba el violín con los párpados cerrados, como si cada nota fuera una promesa. Recordaba su risa, su forma de decir, «Ya cálmate», cuando me veía furioso. Cada recuerdo era un pedazo de esperanza, y a la vez una herida abierta. Una semana después me liberaron, sin cargos formales, pero con la reputación hecha pedazos. La prensa me pintó como un monstruo. Mis socios se alejaron. Las empresas empezaron a tambalear. Y aún así, lo único que me importaba era saber si ella estaba bien. Fui a buscarla. No estaba en su casa. La vecina me dijo que se había ido 2 días antes con su madre, sin dejar dirección, sin avisar. Solo dejó una caja, dentro su violín y una nota. Iker, no puedo seguir huyendo del dolor que eres. Gracias por enseñarme lo que es amar sin miedo, aunque ese amor me haya dolido hasta los huesos. Si algún día escuchas música en una calle cualquiera, no busques de dónde viene. Puede que sea yo, o puede que solo sea tu recuerdo. La leí una y otra vez, hasta que las letras se deshicieron con mis lágrimas. Esa noche bebí por primera vez en mucho tiempo, no por olvido, sino por despedida. El sabor del whisky era amargo, pero más amargo era el vacío. El silencio en la casa era insoportable. Todo olía a ella. A jazmín, a lluvia, a pérdida. Me quedé sentado hasta el amanecer con el violín entre las manos y comprendí que el amor no siempre salva. A veces solo enseña a vivir con la herida abierta. Pasaron meses. El negocio sobrevivió, pero yo no. Al menos no el mismo hombre. Aprendí a sonreír frente a las cámaras, a hablar con frialdad, a fingir que nada me dolía. Pero por dentro seguía escuchando su música, esa que sonaba solo para mí. A veces, en las noches, cierro los ojos y juro oír su violín desde alguna calle lejana. Y entonces vuelvo a sentir ese temblor en el pecho, el mismo que me recuerda que nadie sale ileso del amor prohibido. Dicen que el tiempo cura todo. El tiempo no cura, solo enseña a convivir con el vacío. Y el mío tiene nombre Abril. Han pasado casi 8 meses desde que desapareció. 8 meses en los que el mundo siguió girando, mientras yo me quedé detenido en aquel último beso que no dimos. El ruido de la ciudad volvió, los negocios se recuperaron, las portadas dejaron de hablar de mí. Pero dentro de mi casa, dentro de mi pecho, nada volvió a moverse. La gente cree que olvidé, que volví a ser el hombre frío, el empresario implacable, el Valdivia de siempre. Pero cada noche, cuando apago las luces, la escucho. Su risa, su voz, su violín. A veces creo que estoy perdiendo la cabeza, y tal vez sí, pero si eso significa seguir oyéndola, no me importa. Una tarde, mientras revisaba papeles en la oficina, Saúl, mi hombre de confianza, entró sin tocar. «Señor, hay algo que debe ver». Sobre el escritorio dejó un sobre, viejo con bordes gastados, sin remitente. Al abrirlo, encontré una foto. Era ella, tocando en la calle, frente a una fuente rodeada de niños. Vestía sencillo, con el cabello recogido, los ojos cerrados, sonriendo mientras el arco del violín rozaba las cuerdas. Detrás un cartel decía, «Música para sanar». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Saúl me observó con prudencia. La foto fue tomada en Guanajuato hace 3 semanas. ¿Ella está bien? No lo sé, pero al parecer enseña música a niños de escasos recursos. Y su madre vive con ella. La mujer está enferma, pero estable. Me quedé en silencio, mirando esa imagen como si fuera una reliquia.
Una parte de mí quería correr, encontrarla, abrazarla, pedirle que regresara. Pero otra, la parte que aprendió a amarla de verdad, sabía que no debía hacerlo. Porque a veces, amar también significa no interrumpir la paz del otro. Esa noche soñé con ella. No era un sueño cualquiera. Era tan vívido que podía oler el jazmín, sentir el roce de su piel, escuchar su voz. Estábamos en aquel auditorio vacío donde todo empezó. Ella tocaba una melodía nueva, triste, hermosa. Cuando terminó me miró y dijo, «Ya no me busques, Iker, no porque no te ame, sino porque ya aprendí a hacerlo sin que duela». Me desperté con el corazón latiendo tan fuerte que tuve que quedarme sentado un rato, respirando, tratando de entender. Era un mensaje, del alma o del destino. Pasaron los días, pero la foto seguía sobre mi escritorio. No podía guardarla. Era lo único que me recordaba que había sido real. A veces, entre reuniones y firmas, me encontraba observándola sin razón. Y en esos momentos todo se detenía. Empecé a cambiar, no de golpe, sino poco a poco. Empecé a donar dinero a fundaciones musicales, a financiar orquestas infantiles. No porque buscara redención, sino porque de algún modo cada nota que un niño tocaba era una forma de seguir escuchándola a ella. El poder ya no me sabía igual. Las reuniones, los trajes, los aplausos, nada llenaba. Mi nombre seguía pesando, pero sin alma. Y entendí, por fin, lo que Abril había querido enseñarme desde el principio, que hay cosas que el dinero no puede comprar y hay vacíos que solo el amor deja. Un día, mientras caminaba por el parque, escuché música. Violín, una melodía familiar. Me detuve. El corazón me dio un vuelco. Seguí el sonido hasta una pequeña plaza donde una niña tocaba torpemente pero con pasión. Junto a ella, una mujer joven la guiaba. No era Abril, pero tenía su misma calma, su misma dulzura al corregir, al aplaudir, al abrazar. Me quedé observando un largo rato, y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. No porque la hubiera olvidado, sino porque en algún rincón del mundo su música seguía viva. Y eso bastaba. Esa noche regresé a casa y abrí las ventanas. El viento olía a lluvia, a jazmín, a vida. Miré el violín que aún conservaba, aquel que ella dejó, y lo puse sobre la mesa. Por impulso tomé el arco. Las manos me temblaban. Nunca había tocado, pero cerré los ojos y lo intenté. El sonido fue torpe, áspero, imperfecto, pero fue mío. Y en ese sonido roto, juraría haberla escuchado reír como si estuviera ahí a mi lado diciéndome, «Ve, hasta el dolor puede tener música». Y entonces entendí algo que me acompañará hasta el final de mis días. Abril no se fue, solo cambió de forma. Vive en el eco de cada nota, en el olor de la lluvia, en el temblor de mi voz cuando digo su nombre. Y aunque no vuelva, no la he perdido. Porque lo que fue amor de verdad no necesita presencia para seguir ardiendo. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de truenos, susurré al aire, «Donde quiera que estés, Abril, sigue tocando. Yo te escucho». Y por primera vez desde su partida, dormí en paz. Han pasado 2 años. 2 años desde aquella noche en que decidí dejarla ir. Desde que el amor se convirtió en un recuerdo que todavía respira dentro de mí. Mi vida volvió a la superficie, al ruido, a los trajes y las firmas, a las reuniones donde nadie se mira de verdad. Pero ya no soy el mismo. Lo sé por la forma en que callo, por cómo escucho, por cómo miro el mundo. Antes lo observaba desde arriba, ahora desde la herida. Los periódicos dejaron de escribir mi nombre. Las empresas recuperaron su ritmo, pero nada volvió a tener sentido. Lo descubrí un día cualquiera durante una junta, cuando un socio hablaba de cifras y de poder. Y yo solo pensaba en el sonido de un violín, su violín. Ese que sigue tocando en mi cabeza como si el tiempo no pasara. Una mañana Saúl entró a mi despacho con algo en las manos, un sobre. De nuevo, sin remitente, me miró con seriedad. «Creo que esto debería verlo usted, señor». Dentro había una carta. El papel estaba manchado de café, las esquinas dobladas. Reconocí la caligrafía antes de leer. Era de ella. «Aika, no te asustes al recibir esto.
No busco abrir heridas, solo cerrarlas con lo único que tengo, la verdad. Mi madre murió hace unos meses. Se fue tranquila, con música. Me pidió que te escribiera, que te dijera que no te guardaba rencor. Yo tampoco lo hago, porque lo que vivimos fue real, aunque nos haya dolido. No quiero que vengas a buscarme. Estoy bien. Enseño música en una escuela rural y a veces, cuando el viento sopla fuerte, juro oír tu voz entre los árboles. Tal vez es imaginación, tal vez es amor. Cuida de ti. Las letras se deshacían bajo mis dedos. No lloré. Esta vez no. Solo cerré los ojos y dejé que la voz de Abril se mezclara con el aire de la habitación. Sentí que estaba ahí, justo detrás de mí, sonriendo. Esa noche subí al techo de mi casa con una botella de vino y el violín. El cielo estaba despejado. La ciudad dormía. El viento soplaba con ese aroma que siempre me la recordaba, jazmín y lluvia. Intenté tocar una melodía. Mis manos, torpes. Pero el sonido era diferente. Ya no era dolor, era nostalgia limpia. Era amor transformado en memoria. Y mientras tocaba pensé en todo lo que habíamos sido. En la primera vez que la vi, en su mirada, en su fuerza para enfrentarse a mí, en su miedo y su coraje, en su manera de curar con música lo que el mundo había roto. Pensé en cómo me enseñó sin palabras que amar no es poseer, sino acompañar, aunque sea desde lejos. Los días siguientes se sintieron más ligeros, no porque la hubiera olvidado, sino porque ya no me pesaba tanto recordarla. Comencé a visitar las escuelas donde había orquestas infantiles. A veces me quedaba horas escuchando. Los niños reían, se equivocaban, volvían a intentar. Y cada vez que un arco rozaba las cuerdas, yo cerraba los ojos y la sentía cerca. Ahí estaba ella, en cada nota que nacía. Una tarde, mientras observaba a una niña practicar, una melodía familiar llenó el aire. Era el vals de Abril, así la había llamado ella cuando aún estábamos juntos. Un vals suave, melancólico, que parecía flotar entre las paredes. Me acerqué a la maestra para preguntar quién la había enseñado. Ella sonrió y respondió, no lo sé. Llegó con las partituras hace unos meses. Decían que era anónima, pero los niños la adoran. Y ahí, en ese instante, entendí que Abril seguía viva en su música, en su obra, en las manos pequeñas que ahora tocaban su historia sin saberlo. Esa noche regresé a casa con una paz nueva. Encendí una vela junto al violín y dejé la carta a su lado. Miré por la ventana y por un momento juraría haberla visto cruzar la calle. Su silueta, su andar, su cabello moviéndose con el viento. Parpadeé y ya no estaba. Quizás fue mi mente. Quizás fue ella, despidiéndose por última vez. Tomé una copa, respiré hondo y dije en voz baja, gracias, Abril, por todo. Por amarme, por herirme, por enseñarme a sentir. El eco de mis palabras se mezcló con la brisa. Y por primera vez en años no dolió, solo se sintió humano. Esa noche dormí con la ventana abierta. Soñé que estábamos en un campo lleno de flores, que ella tocaba el violín y yo la escuchaba en silencio, como siempre debía hacerlo. Y antes de despertar la oí decir, a veces, Iker, el amor no llega para quedarse, llega para enseñarte a sentir. Desperté con lágrimas, pero también con una sonrisa, porque esa frase, su última lección, ya vivía tatuada en mi alma. El día que regresé al auditorio, ese lugar donde todo comenzó, el aire tenía el mismo olor a madera vieja y lluvia. Habían pasado 3 años desde la última vez que escuché su voz, pero el eco de sus pasos aún vivía en los pasillos. Cada rincón guardaba un pedazo de nosotros, la primera mirada, el primer silencio, la primera promesa rota. Entré despacio, sin prisa, como quien visita un templo donde aún se adora un fantasma. En el centro del escenario había un grupo de jóvenes afinando instrumentos. Me senté al fondo, en la penumbra. Nadie me reconoció. Y entonces la escuché. El vals de Abril sonó distinto, más suave, más maduro, con una tristeza que solo el tiempo puede enseñar. Los violines se alzaban como suspiros, los sellos latían como corazones cansados, y el piano marcaba un ritmo tan lento que parecía el pulso de la memoria. Cerré los ojos.
Por un instante todo volvió. Su sonrisa, sus manos, el temblor en su voz cuando me decía «no te acerques más». Y entendí que no se había ido del todo. Seguía ahí, escondida entre las notas, respirando en cada acorde, tocándome sin tocarme. Al final del concierto me quedé solo. El auditorio se vació, las luces se apagaron una a una, y el silencio cayó como un manto sobre mí. Saqué el violín, aquel que había dejado en mi casa, y lo coloqué sobre el escenario. Pasé los dedos por la madera sintiendo las marcas del tiempo, las mismas que yo llevaba en la piel. Respiré hondo y toqué una sola nota, solo una. Y el sonido llenó el espacio con una pureza que dolía. No era perfecta, pero era mía. Y en ese sonido, ella volvió. La vi, no sé si fue mi mente o el alma, pero la vi, de pie frente a mí, con su vestido blanco, su cabello suelto y esos ojos que lo decían todo sin decir nada. Caminó hacia mí sin hacer ruido. Su imagen temblaba como un reflejo sobre el agua, y cuando estuvo lo bastante cerca susurró: «Ya puedes dejarme ir». Negué con la cabeza. No sé cómo. Si sabes, solo toca. Sus manos se posaron sobre las mías, frías, suaves, casi aire. Juntos tocamos. Y la melodía nació sola, libre, como si esperara ese momento desde siempre. Era una despedida. Era amor convertido en música. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Solo quedaba el sonido suspendido en el aire. Un eco, su eco. Pasaron horas. El amanecer empezó a filtrarse por los ventanales, bañando el escenario de luz dorada. Me quedé ahí, mirando el violín, comprendiendo por fin que no se trataba de retenerla, sino de seguir viviendo con lo que me había dejado. El amor no muere cuando alguien se va, muere cuando dejamos de sentir. Y yo nunca dejaría de sentir. Esa misma semana inauguré una fundación en su nombre. Fundación Abril, Música para Sanar. Niños de todo el país recibieron instrumentos, clases y un lugar donde aprender a transformar el dolor en arte. Cada vez que un nuevo grupo tocaba, el auditorio se llenaba de su espíritu. Y yo, sentado en silencio, la escuchaba entre los acordes, sonriendo como quien finalmente encuentra la paz. Una noche, mientras revisaba los programas del año, Saúl entró en mi despacho con una sonrisa discreta. «Señor, llegó una carta para usted». «¿De quién?» «De la maestra de música en Guanajuato». La abrí con calma. Dentro había una breve nota escrita con letra diferente, pero familiar. «Los niños aún tocan su vals. Dicen que cuando lo tocan el viento huele a jazmín». No pude evitar sonreír. Esa frase fue suficiente para cerrar un ciclo que había tardado años en comprender, porque ella seguía ahí, en cada melodía, en cada niño que aprendía a soñar. Abril ya no era un recuerdo, era parte del mundo. Esa noche subí a la terraza. El cielo estaba claro, el viento olía así a jazmín. Levanté la mirada y murmuré, con una paz que jamás había sentido: «Gracias por no quedarte, Abril. Si lo hubieras hecho, nunca habría aprendido a amar de verdad». Y el eco del viento me respondió, suave, como un suspiro entre las estrellas: «Te amé, Iker, y eso bastó». Cerré los ojos y sonreí, porque entendí finalmente que algunos amores no se viven para siempre, se viven para ser eternos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Entre Placer y Dolor, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar